Javier se despertó en la cama del hospital con un dolor punzante que le recorrió la espalda como un rayo. Había suplicado a sus padres por la cirugía de columna que necesitaba desesperadamente después del accidente en moto. Pero ellos, con rostros impasibles, le dijeron que no había dinero. Días después, descubrió que habían gastado una fortuna en un cachorro labrador para su hermana menor. ¿Por qué? Según sus palabras, ella es normal y merece ser feliz. El shock le golpeó como una ola fría en pleno verano madrileño. Javier, de 25 años, yacía allí, inmovilizado, mientras recordaba la conversación telefónica que había overheardido accidentalmente. Su madre, con voz temblorosa pero firme, justificaba la decisión: tu hermana no nos ha decepcionado como tú. El decepcionado se refería a su orientación sexual. Algo que Javier había confesado hacía 2 años en una cena familiar que terminó en lágrimas y silencio eterno. Desde entonces, la casa en el barrio de Salamanca se había convertido en un campo minado de miradas acusadoras y conversaciones evitadas. Miguel, su pareja desde hacía 1 año, entró en la habitación con una taza de café en la mano. Era un hombre de 28 años, con una presencia calmada que contrastaba con el caos interno de Javier. Trabajaba como profesor de historia en un instituto de secundaria. ¿Y su familia? Originaria de Barcelona. Había aceptado su homosexualidad sin dramas. Javi, ¿qué pasa? Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo Miguel, sentándose al borde de la cama. Javier le contó todo, las palabras saliendo como un torrente de rabia contenida. Miguel frunció el ceño, su barba ligera acentuando la seriedad de su expresión. Eso es inaceptable. Vamos a demandarlos si es necesario. No pueden tratarte así. Pero Javier sabía que no era tan simple: demandar a su propia familia significaría romper los lazos para siempre. Y a pesar de todo, aún anhelaba su aprobación. Esa noche, mientras Miguel dormía en el sofá del hospital, Javier reflexionaba sobre cómo había llegado a esto. El accidente había ocurrido en una carretera secundaria cerca de Toledo, donde habían ido a pasar un fin de semana romántico. Javier conducía la moto, Miguel atrás, abrazándolo con fuerza. Un camión los había rozado. Y Javier, en un intento por proteger a Miguel, había perdido el control. Ahora, su columna vertebral estaba dañada. Y sin cirugía, corría el riesgo de parálisis parcial. Los médicos lo habían explicado claramente: era una cuestión de tiempo antes de que el dolor se volviera crónico. Pero sus padres, dueños de una pequeña cadena de restaurantes, preferían invertir en un perro para su hermana Ana, de 18 años, quien acababa de entrar en la universidad. Es para que no se sienta sola, habían dicho, ignorando que Javier se sentía más solo que nunca. Al día siguiente, Javier decidió confrontar a sus padres. Llamó a su madre, Elena, quien atendió con voz cansada. Mamá. ¿Por qué? ¿Por qué el perro y no mi cirugía? Hubo un silencio largo. Luego un suspiro. Hijo, tu padre y yo hemos hablado. Tú. Estilo de vida nos ha costado mucho. No queremos financiar algo que quizás sea consecuencia de tus decisiones imprudentes. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Imprudentes? ¿Se refería a su relación con Miguel? La homofobia velada de su familia salía a la luz.
disfrazada de preocupación económica. Colgó el teléfono. Lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel. ¿Qué había escuchado? Lo abrazó con cuidado. No estás solo. Javi, Yo pagaré lo que pueda. Pediré un préstamo. Pero Javier sabía que Miguel apenas ganaba lo suficiente para su apartamento en Malasaña. Era un gesto. No una solución. La tensión comenzó a escalar cuando Ana visitó el hospital. Su hermana. Con el cachorro en brazos. Entró radiante. Mira, Javi, se llama Luna. Mamá y papá me lo regalaron por mi cumpleaños. Javier la miró. Luchando por no explotar. ¿Sabes por qué no me ayudan con la cirugía? Ana bajó la mirada. Incómoda. Dicen que necesitas aprender a ser responsable. Que tu accidente fue por ir en moto con. Ya sabes. La palabra novio quedó implícita. Pero el rechazo era claro. Javier sintió una traición profunda, su propia hermana. A quien había protegido toda la vida. Ahora se beneficiaba de su marginación. Sal de aquí. Murmuró. Y Ana se fue. Dejando el eco de sus sollozos en el pasillo. Miguel propuso un plan, hablar con un abogado amigo para explorar opciones legales. Pero Javier dudaba. ¿Valía la pena el conflicto? En España, las leyes protegían contra la discriminación por orientación sexual. Pero en el ámbito familiar, era un gris moral. Javier pasó noches en vela, debatiendo internamente. Amaba a Miguel. Pero el peso de la tradición familiar lo aplastaba. Sus padres, católicos devotos, veían su homosexualidad como un pecado que debía ser corregido. Recordaba las misas en la Catedral de la Almudena, donde su padre, Carlos, le susurraba sobre el deber de formar una familia como Dios manda. Ahora, esa fe se convertía en arma contra él. Mientras tanto, el dolor físico se intensificaba, recordándole el costo de la inacción. Los médicos insistían en la cirugía. Pero sin fondos. Era imposible. Miguel empezó a trabajar horas extras. Pero era un sacrificio que Javier no quería. No puedes cargar con esto solo, le dijo Javier una tarde. Miguel sonrió débilmente. Somos un equipo. No. Pero en el fondo, Javier sentía que su relación estaba siendo probada al límite. La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario desde 2005, aún albergaba bolsillos de conservadurismo. Especialmente en familias como la suya. La primera confrontación real ocurrió cuando Carlos visitó el hospital. Alto y severo. Con bigote gris. Miró a Miguel con desprecio antes de dirigirse a Javier. Hijo. Esto es una lección. Si cambias tu camino, te ayudaremos. Javier. Furioso. Replicó, ¿cambiar? ¿Quieres que niegue quién soy? Carlos se encogió de hombros. Es tu elección. Pero no esperes que financiemos tú. Desviación. La palabra dolió como un puñetazo. Miguel intervino, señor. Con todo respeto. Javier necesita ayuda médica. No juicios morales. Carlos lo ignoró y se fue, dejando a Javier destrozado. Esa noche,
Javier tomó una decisión: buscaría ayuda externa. Quizás crowdfunding o asociaciones LGBT. Pero sabía que eso significaría exponer su vida privada. Un riesgo en una ciudad donde los chismes corrían como el viento. El conflicto interno de Javier crecía. Debía perdonar a su familia por amor filial. O priorizar su salud y su amor por Miguel. Cada opción llevaba un precio: la lealtad familiar versus la autenticidad personal. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Javier miró por la ventana. Viendo la Gran Vía bulliciosa. Un recordatorio de que la vida continuaba. Pero para él, estaba en pausa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. Decidió lanzar una campaña de crowdfunding en una plataforma online, exponiendo su historia sin filtros: el accidente, la necesidad de cirugía y el rechazo familiar por su orientación sexual. Miguel lo ayudó a redactar el texto, enfatizando la discriminación sutil que aún persistía en España pese a los avances legales. Esto no es solo por ti, Javi. es por todos los que sufren en silencio, dijo Miguel, tecleando furiosamente en su laptop. La campaña se viralizó rápidamente en redes sociales, atrayendo donaciones de desconocidos solidarios, pero también comentarios hirientes de trolls que lo acusaban de victimizarse. Elena, su madre, llamó furiosa al enterarse. ¿Cómo pudiste airear nuestros trapos sucios? Nos has humillado. Javier, con voz temblorosa, respondió: vosotros me humillasteis primero al preferir un perro a mi salud. El silencio al otro lado fue ensordecedor, seguido de un sollozo ahogado. ¿No entiendes? Hijo. Tu padre. Él cree que esto es una fase. Javier colgó, sintiendo una mezcla de culpa y liberación. La campaña recaudó la mitad de lo necesario en una semana. Pero el precio emocional era alto: amigos de la infancia lo bloquearon en Facebook. Y rumores circulaban en el barrio. Miguel, meanwhile, enfrentaba sus propios demonios. Su familia lo apoyaba, pero el estrés de ver a Javier sufrir lo agotaba. Una noche, en su apartamento, confesó: a veces me pregunto si valgo la pena todo este dolor. Javier lo miró horrorizado. ¿Qué dices? Tú eres lo mejor que me ha pasado. Pero Miguel admitió que había recibido amenazas anónimas en su trabajo, probablemente de padres conservadores que sabían de su relación. Un colega me dijo que tenga cuidado: podría perder mi puesto. Javier sintió un pánico creciente. ¿Estaba arrastrando a Miguel al abismo con él? La tensión culminó en una reunión familiar improvisada en la casa de Salamanca. Carlos, Elena y Ana esperaban sentados en el salón, con Luna el cachorro durmiendo a los pies de Ana. Javier llegó en silla de ruedas, empujado por Miguel. La atmósfera era eléctrica. Hemos visto tu campaña, empezó Carlos, con voz grave. Es una vergüenza. Javier, conteniendo la ira, replicó: la vergüenza es rechazar a tu hijo por amar a quien ama. Elena intervino. Lágrimas en los ojos: queremos ayudarte, pero bajo condiciones. Deja esta vida y pagaremos la cirugía. Era un ultimátum claro: renuncia a Miguel o sufre. Miguel, rojo de furia, se levantó. No pueden chantajearlo así. Javier es gay. No una elección que se cambia como de camisa.
Carlos lo miró con desprecio. Tú eres el problema. Has corrompido a mi hijo. Las palabras escalaron en gritos. Ana llorando en un rincón. Javier. En medio del caos, sintió un dolor agudo en la espalda. Un recordatorio físico de la urgencia. ¿Basta? Murmuró. Si no me aceptáis como soy, entonces no os necesito. Salió de la casa. Miguel a su lado. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, Javier lloró en brazos de Miguel, cuestionando si su decisión era egoísta. Al día siguiente, una traición inesperada golpeó. Ana, en un acto de lealtad dividida, filtró detalles privados de la campaña a un periódico local conservador. El artículo salió titulado "Hijo gay acusa a padres de discriminación por rechazar cirugía". Javier lo leyó en el hospital. Atónito. Ana había justificado, quería que vieran lo ridículo que es todo esto. Pero el resultado fue peor, la familia se dividió públicamente. Y donaciones se detuvieron por el escándalo. Javier confrontó a Ana por teléfono. ¿Por qué me traicionaste? Ella sollozó, pensé que ayudaría a reconciliaros. No quería que perdieras a la familia. Era un error bien intencionado. Pero el daño era irreparable. Javier sintió el peso de la soledad, incluso su hermana. ¿A quién amaba? Priorizaba la normalidad. Miguel sugirió mudarse temporalmente a Barcelona, donde su familia podía ayudar. Allí hay más apertura. Javi. Podemos empezar de nuevo. Pero Javier dudaba, abandonar Madrid significaba rendirse ante la presión. Mientras tanto, el dolor físico empeoraba, obligándolo a tomar analgésicos fuertes que nublaban su mente. En una sesión de terapia que Miguel insistió en que asistiera, Javier exploró sus conflictos internos, el deseo de aprobación parental versus la autenticidad. El terapeuta, un hombre comprensivo, le dijo, elegir tu verdad siempre tiene un costo. Pero negarla cuesta más. La campaña revivió gracias a un influencer LGBT que la compartió, alcanzando la meta. Javier programó la cirugía. Pero el triunfo era agridulce. Sus padres no llamaron. Y Ana se disculpó en un mensaje. Pero la brecha era amplia. Miguel, exhausto, confesó una duda, a veces pienso si nuestra relación sobrevive a esto. Javier, alarmado, lo abrazó. Lo haremos. Porque nos elegimos mutuamente. Pero en el fondo, sabía que cada decisión llevaba un sacrificio, su salud por su amor, su familia por su identidad. Mientras se preparaba para la operación, Javier reflexionó sobre la sociedad española. En ciudades como Madrid, el orgullo era una fiesta. Pero en hogares conservadores, la aceptación era una batalla. ¿Cuántos como él sufrían en silencio? La cirugía era solo el comienzo, la verdadera curación vendría de enfrentar las heridas emocionales. La cirugía fue un éxito. Pero la recuperación fue un infierno lento. Javier pasó semanas en rehabilitación, aprendiendo a caminar de nuevo con la ayuda de muletas. Miguel estaba a su lado cada día, llevando comida casera y animándolo con historias de sus alumnos. Uno de ellos me preguntó por ti hoy. Dijo que eres un héroe por hablar abiertamente. Javier sonrió débilmente. Pero el resentimiento hacia su familia persistía. No habían visitado ni una vez.
enviando solo un ramo de flores anónimo que Javier sabía era de Elena. Una tarde, mientras practicaba ejercicios en el gimnasio del hospital, Javier recibió una llamada de su padre. «Hijo, necesitamos hablar». La voz de Carlos sonaba quebrada. Un tono inusual en él. Acordaron reunirse en un café neutral en la Plaza Mayor. Miguel insistió en acompañarlo. Pero Javier quiso ir solo. «Necesito cerrar esto por mí mismo». En el café, bajo el sol otoñal, Carlos esperaba con una expresión de derrota. «Lo siento, Javier. Tu madre y yo hemos sido ciegos». Admitió que la presión de la iglesia y los amigos los había influido. Pero ver la campaña les abrió los ojos. «No queremos perderte, Javier». Con el corazón acelerado, preguntó: «¿Y Miguel? ¿Lo aceptáis?» Carlos dudó. «Es difícil. Pero intentaremos». Era un paso. Pero Javier sintió escepticismo. ¿Era genuino o solo miedo al escándalo? Aceptó una tregua tentativa. Pero no perdón total. Al volver a casa, le contó a Miguel, quien frunció el ceño. «No confío en ellos. Te han herido demasiado». Javier asintió. Pero en su interior anhelaba reconciliación. El conflicto moral lo atormentaba. Perdonar era debilidad o fuerza. Ana, arrepentida, visitó a Javier en su apartamento ahora adaptado. Trajo a Luna, el cachorro, como ofrenda de paz. «Lo siento, hermano. Fui estúpida». Javier la abrazó. Pero le dijo: «Tus acciones me costaron donaciones y paz mental». Ana lloró, prometiendo cambiar. Era un momento de vulnerabilidad. Pero Javier se preguntaba si la normalidad que ella representaba siempre prevalecería. Mientras tanto, Miguel enfrentaba una crisis laboral. Un padre de un alumno lo había denunciado por promover la homosexualidad tras enterarse de su relación. El director lo llamó a una reunión, donde Miguel defendió su derecho a una vida privada. «Mi orientación no afecta mi enseñanza». Pero el estrés lo llevó a un punto de quiebre. Una noche, discutió con Javier: «Todo esto por tu familia. ¿Por qué no los dejas ir?» Javier, herido, replicó: «Porque son mi sangre». «Tú no entiendes». La pelea escaló. Miguel saliendo enfadado. Javier se quedó solo, cuestionando si su terquedad destruiría lo que más amaba. Al día siguiente, Miguel regresó con flores. «Lo siento. Tengo miedo de perderte». Se reconciliaron. Pero la grieta era visible. Javier decidió asistir a un grupo de apoyo LGBT en Chueca, donde compartió su historia. Otros contaron similares: rechazos familiares, discriminación sutil. Un hombre mayor le dijo: «Elegir tu camino significa sacrificar algo. Pero el arrepentimiento por no hacerlo es peor». Inspirado, Javier escribió un artículo para un blog, exponiendo las capas de homofobia en la sociedad española moderna. La alta tensión llegó cuando Carlos invitó a Javier y Miguel a cena. Era una prueba de fuego. En la casa, Elena cocinó paella, intentando normalidad. Pero cuando Miguel mencionó su aniversario,
Carlos se tensó. No necesitamos detalles. Javier explotó. Esto es quien soy. Si no lo aceptáis. Me voy. Elena intervino, danos tiempo. La cena terminó en silencio incómodo. Pero fue un comienzo. Javier pagó el precio de la honestidad, una familia fracturada. Pero auténtica. Miguel. Meanwhile. Ganó su caso laboral con ayuda de un sindicato. Pero perdió amigos en el proceso. Valió la pena por nosotros. Le dijo a Javier. Pero Javier sentía culpa, sus decisiones afectaban a Miguel. En una noche de insomnio. Debatió, ¿era egoísta priorizar su identidad sobre la estabilidad de su pareja? La recuperación física avanzaba. Pero la emocional era un laberinto. Javier volvió al trabajo como diseñador gráfico. Adaptándose a limitaciones. Un día. Vio a Ana en la universidad. Feliz con Luna. Envidió su normalidad. Pero se dio cuenta de que su lucha lo hacía más fuerte. El clímax se acercó cuando un documental sobre discriminación familiar contactó a Javier para una entrevista. Aceptó. Sabiendo que expondría más. Miguel lo apoyó. Pero advirtió, esto podría quemar puentes para siempre. Javier eligió avanzar. Pagando el precio de la visibilidad. La entrevista en el documental fue un punto de inflexión. Javier habló con crudeza sobre el rechazo. El accidente y las elecciones morales. Se emitió en una cadena nacional. Generando debate en redes. Algunos lo aplaudieron como valiente, otros lo tildaron de ingrato. Sus padres vieron el programa. Y Elena llamó llorando, nos has retratado como monstruos. Javier respondió, solo conté la verdad. Carlos. En cambio. Se acercó personalmente. Admitiendo, he sido un padre terrible. Quiero cambiar. Era la primera disculpa genuina. Pero Javier la aceptó con cautela. Miguel. Orgulloso. Organizó una cena celebratoria con amigos LGBT. Pero durante la noche. Un viejo amigo de Miguel. Raúl. Coqueteó sutilmente con él. Javier lo notó. Sintiendo celos irracionales. Más tarde. Confrontó a Miguel, hay algo que deba saber. Miguel negó. Pero admitió que el estrés lo había hecho dudar. Por un momento. Pensé en una vida más simple. Era una confesión dolorosa. Una traición emocional. Javier se sintió destrozado, ¿había sacrificado tanto solo para que Miguel vacilara? La confrontación escaló en una pelea intensa. Te he elegido sobre mi familia. ¿Y tú dudas? Gritó Javier. Miguel replicó, porque tu drama nos consume. No soy tu salvador. Miguel se fue esa noche. Quedando en un hotel. Javier. Solo. Reflexionó sobre el costo, su salud recuperada. Pero su relación en ruinas. Al día siguiente. Miguel regresó arrepentido. Te amo. Javi. Fue un momento de debilidad. Se reconciliaron. Pero la confianza estaba herida. Javier se dio cuenta de que el amor requería constante elección. Con daños colaterales. Ana. En un acto de redención. Organizó una reunión familiar sin presiones. En un parque del Retiro. Bajo árboles centenarios. Hablaron abiertamente. Carlos admitió su homofobia arraigada en la educación franquista.
España ha cambiado. Pero yo no. Elena compartió su miedo a la sociedad. Javier. Con Miguel a su lado. Dijo, el cambio empieza en casa. Fue un momento de THC-TNH colectiva. Pero no sin lágrimas. Ana devolvió el cachorro simbólicamente, Luna es tuya ahora. Si quieres. Javier la rechazó gentilmente, guárdala. Es un recordatorio de que todos erramos. Mientras la vida se normalizaba. Javier enfrentó una decisión final, mudarse con Miguel a una casa nueva en Lavapiés. Simbolizando un nuevo comienzo. Pero el pasado acechaba, un comentario en redes de un familiar lejano reavivó el dolor. Javier escribió un libro sobre su experiencia. Titulado, Elecciones rotas. Explorando Maut 1C. Se convirtió en activista. Hablando en eventos sobre presión familiar y NH15I. Miguel. Fortalecido. Propuso matrimonio en una tarde soleada en la Puerta del Sol. A pesar de todo. ¿Te elijo? Javier aceptó. Pero con la conciencia de que el felices para siempre era una ilusión, la vida era una serie de trade-offs. Sus padres asistieron a la boda pequeña. Un paso gigante. Ana fue dama de honor. Luna con un lazo. Era una victoria pírrica, familia reunida. Pero con cicatrices visibles. En retrospectiva. Javier reflexionó sobre las TNTHNG, el dolor físico. La traición de Ana. La duda de Miguel. El rechazo inicial de sus padres. Cada acción había tenido un precio. Pero también una lección. La sociedad española. Con sus leyes progresistas. Aún luchaba con acceptance interna. Javier se convirtió en símbolo de resiliencia. Pero pagó con pedazos de su alma. Al final. Mientras caminaba por las calles de Madrid con Miguel. Javier se preguntó si todo valió la pena. La respuesta era compleja. Llena de grises morales. ¿Fue correcto priorizar su amor y autenticidad sobre la armonía familiar? ¿Incluso si significó dolor para todos?